Hola amigos, bienvenidos a un nuevo curso de su serie de curso de Excel. En esta ocasión vamos a comenzar a ver el tema de las herramientas Power de Excel, denominado Power BI y Power Mac, utilizando el ejercicio que venimos manejando desde el módulo anterior de Power Pivot, el libro denominado Nómina para Power Pivot, y haciendo un poco de referencia a lo que hicimos anteriormente. Tenemos una nómina que cruzamos con una tabla de calendario. De hecho, acá tenemos la herramienta Power Pivot. Okay, si le decimos administrar en este libro, si ustedes guardaron el ejemplo anterior y sin embargo que pueden descargar aún actualizado desde la página principal del curso, van a ver que previamente en este libro tenemos un modelo de Power Pivot donde tenemos entonces la tabla de la nómina relacionada en este caso con una tabla de calendario que te permite ver, por ejemplo, una relación de datos de la nómina con respecto a una serie temporal en años, meses y días. En esa ocasión nosotros, fíjense, aquí tenemos entonces cargado el modelo de datos. De hecho habíamos creado unas medidas implícitas y unos KPI para este ejemplo. Y fíjense que este entorno o este diseño que tenemos de este pequeño modelo relacional que va entre la nómina y el calendario nos va a servir para ilustrar este ejemplo del uso de la herramienta Power BI. Observa, aquí tenemos entonces en la vista, en el menú de inicio, en la vista de diagrama. Entonces vemos los datos que tenemos en la tabla 1, que es la tabla de la nómina. Aquí tenemos los KPI que calculamos en los videos anteriores, y aquí tenemos la tabla de calendario que creamos a través de avanzado, a través de diseño, tabla de fecha. Y aquí tenemos entonces la relación que hay entre la fecha de ingreso del trabajador, y aquí la podemos desglosar en año, mes y día. Ahora, si nos vamos nuevamente a nuestra vista de datos, aquí tenemos entonces la tabla principal, que es la tabla 1, donde tenemos la nómina, y aquí tenemos la tabla de inventario. Fíjense que estamos trabajando con un ejemplo que tiene 62.832 trabajadores. Ahora, si yo quiero presentar los dashboards de los datos de esta nómina, tengo varias formas de hacerlo. Puedo ir así creando tablas dinámicas e ilustrándola, en este caso con gráficos dinámicos, pero hay herramientas como por ejemplo, que vamos a ver el primer ejemplo práctico en este caso, porque es la redundancia, que es la herramienta Power View, que te permite generar tus tablas con los gráficos y aparte de eso crear datos georreferenciados que te permiten crear los gráficos en un mapa 2D o tipo 3D, y una serie de gráficos quizás que son diferentes a lo que nos conseguimos normalmente en Excel. Ahora, aquí tenemos entonces nuestros datos de nuestra herramienta Power Pivot, y nos vamos a ir en este caso a nuestro libro de Excel. Aquí tenemos el libro de Excel y tenemos abierto, por ejemplo, aquí está el entorno de Power Pivot abierto. Yo lo voy a cerrar, no es necesario que esté abierto, pero aquí tenemos el libro que contiene los datos que yo quiero en este caso presentar en forma de un dashboard. De hecho, la hoja es mucho más fácil de imprimir, no hay que configurar con tantos procedimientos como en la hoja normal de Excel, y aparte de eso puedo grabarlo como una imagen, presentarlo, y también tiene interactividad con los datos que estamos presentando en forma de tabla o de gráfico. Entonces nos vamos entonces a insertar. Previamente nosotros configuramos la herramienta Power View. Aquí la tenemos entonces, Power View. Okay, se está abriendo, fíjense que se está abriendo la hoja de Power View. Recuerden que aparecería un error si ustedes previamente no instalan el entorno o la tecnología de Silverlight, que fue lo que hicimos en el video anterior. Y ahora, ahora fíjense que te abre, entonces verifica que tiene la tecnología suficiente para mostrar este tipo de datos que vamos a crear, que es basado en la plataforma Silverlight, y me abre una hoja nueva. Fíjense, en este caso tenemos una hoja nueva, una hoja de cálculo nueva en una pestaña aparte, y se abre el entorno de trabajo para Power View. Aquí tenemos entonces, fíjense que está abriendo el entorno de trabajo, que tenemos una vista, la vista principal de Power View, junto con una segunda ventana que en este caso es de filtro, que la tenemos, y los campos de Power View. Aquí tenemos las dos tablas que estamos usando en el modelo relacional de datos que tenemos en Power Pivot. Fíjense que él te muestra por defecto un reporte. Aquí tenemos un reporte y de hecho te parece algunos campos marcados. Voy a desmarcarlo de tal manera que ese reporte me quede vacío, y yo puedo escogiendo o seleccionando en este caso cuáles son los datos que va a tener cada uno o cada una de mis tablas en Power View. Fíjense, aquí tenemos entonces una hoja. Tenemos una hoja que es la que vamos a mandar a imprimir o digitalizar. Tenemos una sección de filtro donde podemos filtrar la vista
que vamos a mostrar en nuestros datos. Supongamos que estos datos son para toda la nómina. Yo puedo tener la opción de ocultar estos filtros. Fíjense, yo puedo ocultar y cerrar el área de filtro. Y aquí tenemos la hoja completa donde va a aparecer nuestro dashboard de los datos que vamos a tomar de la nómina y algunos datos que vamos a tomar de los datos que se relacionan entre el calendario y los datos de la nómina. O sea que tenemos entonces una hoja en blanco, ¿ok? Donde podemos colocarle un título, por ejemplo. Voy a colocar acá indicadores. De la nómina de la empresa, ok, indicadores de la nómina de la empresa, y un clic y ya dejo de editarse el cuadro de texto. Y ahora, por ejemplo, si yo quiero colocar una tabla o un dashboard donde demuestre la cantidad de trabajadores que tenemos por sucursal, entonces buscamos en la tabla 1, ok, vamos a buscar el campo sucursal, aquí lo tenemos, lo marco, y fíjense automáticamente cómo se genera una tabla donde tenemos las diferentes sucursales. Esta tabla es ajustable dependiendo del tamaño que tenga para hacer visible la información. Aquí él automáticamente me la muestra en forma de tabla y voy a indicarle que quiero saber cantidad de personas. Simplemente fíjense que como para contar voy a llevar un campo de texto al área de campos, por ejemplo turno. Aquí le tenemos y aquí en la parte de turno le voy a indicar que me haga un recuento, me cuente todo lo que no esté en blanco, y él me va a indicar entonces, que hace un recuento y me dice cuántos trabajadores tenemos por sucursal. Aquí lo tenemos entonces y te coloco un total. Aquí tenemos entonces sucursal. Acá fíjense que tenemos entonces lo podemos ordenar en orden alfabético, y aquí tenemos entonces el cálculo que se hizo, que es recuento de turno, y te indica cuánto, por ejemplo, personas hay por sucursal. Tenemos entonces el recuento de turno. Fíjense que cada encabezado tiene la forma de ordenarlo rápidamente de forma interactiva presionando un clic. Y aquí tenemos, por ejemplo, fíjense en forma rápida cómo generamos entonces nuestro primer dashboard, que sería los primeros indicadores, que son la cantidad de trabajadores que tenemos por sucursal. Ahora, si quiero presentarlo también en forma gráfica, basta con que me ubique en un área vacía de mi hoja. Y ahora voy a escoger lo que yo quiero graficar. También quiero graficar estos mismos trabajadores, que sería sucursal. Aquí tenemos nuevamente la tabla, y turno, que es un campo de texto que me permite contarlo. Ahora los campos de segunda tabla son sucursal y turno. Voy a indicarle acá que me recuente los datos que no se repitan. Aquí tenemos nuevamente la tabla, solamente que esta tabla seleccionada le voy a decir que me la presente. Fíjense que aquí entonces en el menú diseñar, cambiar visualización, y yo quiero presentarla en forma de una gráfica. En este caso, como es una sola columna y quiero comparar la cantidad de trabajadores por sucursal, voy a escoger entonces una gráfica de torta. Vamos a buscarlo aquí, otros gráficos, gráfico circular, ok, y aquí tenemos entonces, fíjense, los indicadores de la nómina, pero en este caso me lo está presentando en forma de una gráfica, recuento de turno por sucursal, y aquí tenemos la cantidad de trabajadores que hay por sucursal. Entonces aquí tenemos la gráfica ordenado por el campo sucursal, y aquí tenemos entonces la cantidad de trabajadores. En presentación podemos cambiarle entonces las leyendas, por ejemplo, a la gráfica, pero sin embargo vamos a ir viendo en las generalidades, ¿no? Estamos en este caso en diseñar de Power View. Aquí tenemos la tabla no tiene ningún tipo perdón, aquí tenemos la tabla, pero vamos a escoger esta tabla, y esta tabla no tiene ningún tipo de filtro. Voy a seleccionar el área de filtro para que no muestre ningún tipo de información acá de la ventana de filtro, para tener un entorno más completo. Puedo mover entonces los elementos que voy creando. Ok, continuamos. Fíjense, aquí tenemos entonces nuestra tabla. Esas tablas, fíjense que yo puedo ajustar el ancho y el alto de la tabla. Aquí tenemos el área que tenemos para estos primeros indicadores, que son la cantidad de trabajadores que hay por sucursal. Aquí tenemos la gráfica. Voy a ajustar, fíjense que tenemos unos tiradores en las esquinas para cambiar el tamaño si lo queremos cambiar en forma proporcional. Y acá tenemos entonces los indicadores en forma de gráfica y en forma tabular de los trabajadores por sucursal. Y si quiero otro tipo de gráfico, por ejemplo, yo quiero saber cantidad de trabajadores que ingresaron en cada mes del año a la empresa, o trabajadores por mes de ingreso. Entonces, como tenemos un modelo relacional, nos vamos entonces a la tabla. Esta es la tabla 1, voy a expandir la de calendario. Voy a escoger en este caso, voy a escoger acá por mes. Fíjense que va a crear una tabla en este caso por mes para indicarme cuántos trabajadores entraron. En este caso voy a marcar año para que solamente me quede mes. Aquí está la tabla.
donde podemos ver la cantidad de trabajadores que entraron por año. De hecho, yo la voy a mover para que quede en la parte inferior de esta que tenemos acá también, y me indique esa misma cantidad de trabajadores, que me los desglose por mes de ingreso. Aquí tenemos entonces de enero hasta diciembre la cantidad de trabajadores. El campo va a ser, recuerde que como es contar, yo voy a, por ejemplo, voy a llevar el mismo campo mes. Como ya lo utilicé, voy a buscar otro campo, como por ejemplo puede ser el nombre del trabajador, y ese nombre lo voy a mandar a contar. Aquí está entonces recuento que no esté en blanco. Y aquí tenemos entonces la cantidad de trabajadores. De estos 62.832 trabajadores que estamos usando de ejemplo, esta es la distribución de esos 32 trabajadores, pero por el mes de ingreso a la empresa. Y si queremos representarlo en forma gráfica, me coloco un espacio vacío de mi dashboard, de mi área de mi dashboard, y entonces coloco nuevamente que quiero graficarlo, pero ahora por mes. Okay, fíjense que aquí tenemos él te genera por defecto una tabla. Voy a moverle entonces el ancho del alto para ir moviendo la posición. Porque la gráfica la quiero que ocupe esta área de acá. Entonces esta va a ser el área de esta gráfica, y el campo a calcular, por ejemplo, sexo, y que va a ser un tipo recuento en el área de campo sexo, y yo lo quiero que sea de recuento, que no esté en blanco para contar. Aquí tenemos entonces lo que va a ser mi gráfica, y ahora con esta tabla seleccionada le voy a decir que quiero otro tipo de gráfico. Esto va a ser un gráfico de línea, dado que estamos tabulando datos, lo va a representar en forma gráfica en una serie temporal. Y acá tenemos entonces el gráfico de línea, que me indica cómo fue el comportamiento de la cantidad de trabajadores que ingresaron en cada mes del año. Entonces tenemos entonces otro indicador. Y si queremos ver el costo de la nómina, por ejemplo, por turno, entonces en otra área vacía, ahora la otra tabla va a ser ahora por turno, que está en la tabla 1. Buscamos entonces el turno, aquí lo tenemos. Tenemos turno, y quiero saber el total en bolívares. Entonces acá está el total bolívares, y aquí tenemos entonces los costos de la nómina por turno. Y entonces aquí tenemos entonces la distribución de los trabajadores por turno, y al mismo tiempo aquí tenemos entonces total en bolívares, el costo de la nómina por turno. Y aparte de esto también entonces podemos graficarlo. Recuerden que este es el área que tenemos en una hoja equivalente a una hoja carta, que tenemos entonces la tabla de los costos por turno. Y si queremos también entonces en forma gráfica, de selección, y vuelvo a crear entonces una segunda tabla, que sería entonces en este caso turno y total bolívares. Ok, simplemente ahora le indicamos que me lo quiero graficar también otro tipo de gráfico, un gráfico circular, ya que tenemos entonces el costo de la nómina por turno. Que aquí tenemos entonces el costo de la nómina por turno, que sería otro indicador que tenemos en la parte superior, y así podemos ir creando otros indicadores más. Si queremos ver nuevamente el área de filtro, aquí tenemos la opción área de filtro, y yo puedo indicarle que entonces en la vista de filtro, para filtrar la vista, arrastre los campos desde la lista de campos al área de filtro. Si yo creo que estos indicadores, por ejemplo, me indican estos indicadores, pero que se refieran, por ejemplo, a un tipo de trabajador, por ejemplo, por el sexo. Entonces el campo sexo, lo voy a llevar al área de filtro. Entonces fíjense, estos indicadores quiero verlo actualizado, pero los quiero ver actualizados, por ejemplo, pero por ejemplo por sexo. Digo solamente una relación solamente de lo femenino. Actualizo nuevamente la hoja, y ahora los indicadores que me van a mostrar entonces mi hoja de dashboard se van a referir solamente a los indicadores de las nóminas de los trabajadores, pero solamente por sexo. Fíjense que tenemos de sexo femenino, tenemos en la empresa 3.104 trabajadores. Acá tenemos entonces cómo fue el comportamiento de la cantidad de contratos de mujeres en la empresa por mes del año. Y aquí tenemos entonces cómo se distribuyen por sucursal, el costo de la nómina del personal femenino. Ahora, si lo que quiero es masculino, fíjense que son 3.104, pero si marco solamente masculino, la hoja, los indicadores se actualizan. Me dice que en la empresa hay 59.728 trabajadores, y este es el comportamiento de los datos en forma gráfica y en forma de tabla. Y de otra manera, aquí en Power BI podemos actualizar los datos, actualizar todo, y así verificar que se actualice las tablas y los gráficos. Y la ventaja, como les comentaba, es que, por ejemplo, yo puedo agregar imágenes, por ejemplo, establecer un fondo para mi informe, por ejemplo, fondo. Inclusive tenemos unos temas para el informe. Vamos a buscar aquí temas. Y fíjense que podemos entonces coger un tema para ese informe que vamos a imprimir, de un informe que tiene un filtro. Me está mostrando los indicadores de nómina, pero del sexo masculino. Vamos a indicarle aquí entonces que quiero que me muestre los temas.
Ya observen que hay temas con configuraciones de colores. Por ejemplo, aquí lo tenemos en Power View, sección temas. Aquí tenemos una galería de temas. Por ejemplo, fíjense que en este caso es una combinación de colores que aplica para las gráficas y las tablas. Por ejemplo, este tema, que es el tema grid. Fíjense cómo cambian los colores de la gráfica y los textos, inclusive los tamaños de las letras también se ven afectados por este tipo de cambio en el tema. Fíjense que aquí a lo mejor requiere más espacio para mostrar la información. Y aquí tenemos, por ejemplo, este tema que se llama grid. También podemos inclusive jugar en este caso en Power View el fondo de la presentación. Fíjense, puede ser un fondo completamente oscuro, ¿okay? Con mis indicadores. Y fíjense que este primer ejercicio yo quería mostrarle era cómo en forma interactiva puedo jugar en forma intuitiva, inclusive con muchas herramientas que ya estamos acostumbrados manejando con las tablas dinámicas, pero ahora adecuándolas para presentar la información, en este caso en Power View. Fíjense cómo entonces arrastramos y tenemos entonces nuestro primer informe de indicadores, muy básico, pero en este caso para ilustrar qué podemos hacer en este caso con crear nuestros dashboards en Excel. Y ahora simplemente para imprimir le indicamos entonces archivo. Si queremos imprimir, entonces nos vamos entonces a archivo, imprimir. Y observen que acá tendríamos la posibilidad entonces, aquí vamos a esperar que me muestre la vista previa del teniendo la impresora. Y podemos entonces configurar el documento, esa hoja de Power View para la impresión. Acá voy a colocarle entonces que la hoja sea, por ejemplo, mostrar vista previa, una hoja tamaño carta, orientación horizontal. Aquí entonces le voy a cambiarla acá que voy a escoger, por ejemplo, una impresora, por ejemplo, para PDF, si quiero mandarlo, por ejemplo, PDF, y que ajuste el documento, ¿okay? Para que todo se vea en una hoja, ajustar en una hoja. Ya que tenemos entonces nuestro informe en una sola hoja, si lo queremos con esta orientación, o por ejemplo sin escalado, que sería por ejemplo todo el tamaño original que tenemos inicialmente, ya que tenemos, pero sin embargo si queremos que todo aparezca en una hoja, vamos a indicarle entonces ajustar en una sola página. Y aquí tenemos entonces la imagen, fíjense, de nuestro dashboard con el ejemplo que usamos hace un momento con Power View. Sin embargo, esto lo vamos a ir avanzando más en los próximos ejercicios. Lo que queremos ver una introducción de cómo se crean estos dashboards, fíjense, de una manera bastante cómoda usando las herramientas de Power View. Ok, aquí tenemos entonces la información. Esto es nada más que de refrescar. La pantalla se queda un poco congelada por los datos que está usando y la computadora, pero sin embargo fíjense que tiene muchos elementos que se refieren también a tablas dinámicas que ya son conocidos por nosotros. Bueno amigos, esto simplemente era mostrando los entornos principales de Power View y un primer ejemplo, ¿ok? Con las ventajas del uso de esta herramienta. Fíjense, por ejemplo, la tabla yo voy a verificar de que no tenga ningún tipo de filtro, por ejemplo en sucursal, para que me muestre entonces en la tabla toda la lista de la tabla. Ahorita simplemente cuestiones de refresh no me va a permitir, ahorita me va a mostrar entonces todas las sucursales que tenemos en la tabla. Y bueno, la idea es que ustedes vayan practicando para que entonces en el próximo ejemplo lo veamos ahora también georreferenciando los datos. Ok amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo video.